Hola a todos, en esta oportunidad vamos a estar viendo el ejercicio número 12 que tiene como objetivo introducirnos al campo de hacer un repaso en realidad de algunos conceptos de la programación orientada a objetos que habla sobre la herencia. La herencia es uno de los pilares básicos en los que se sustenta la programación orientada a objetos. Digamos, es la potencia de que todos los lenguajes de programación orientada a objetos implementan. El ejercicio dice: con la intención de repasar y fijar los conceptos de herencia, el alumno deberá crear una clase que se llame suma2, acá la puse a la clase suma2, que tenga dos atributos, número 1 y número 2, que son del tipo double, que tenga sus dos constructores, el constructor suma2, el constructor con parámetros, el constructor vacío, sus métodos getter y setter, y un método aparte adicional que se llame suma y que me permita devolver la suma de estos dos atributos. Después vamos a ver el concepto de herencia. Nos vamos a poner manos a la obra, vamos a venir a NetBeans, vamos a crear el nuevo proyecto. Vamos a crear el nuevo proyecto que va a ser un proyecto Java. Le vamos a decir que este es el ejercicio 12. Le vamos a dar finish. Bien, aquí me crea la clase donde va a implementar, digamos, todo el programa principal, pero nos vamos a concentrar en este caso específicamente en esta clase que se llama suma2, que como digo tiene dos atributos, y de ahí todo lo demás es muy conocido por el alumno. Vamos a presionar el botón derecho acá en el package, le vamos a dar que va a ser se va a llamar suma2 la clase, y lo que va a tener es dos atributos. El objetivo de esta clase es justamente que me permita, dado dos atributos, poder sumarlos y devolverlos al programa principal. Entonces voy a crear el atributo número 1, voy a crear el atributo número 2, los dos son del tipo double. Vamos a ir directamente con el generador, le vamos a decir que me genere el constructor, le voy a decir que lo haga sobre los dos atributos. Fíjense que lo que hace el atributo es, dado estos dos parámetros, a esos dos parámetros los guarda en estos respectivos atributos. Bueno, vamos a hacer el constructor vacío. De nuevo vamos a insertar código, le voy a decir constructor, no voy a seleccionar ningún parámetro, por lo tanto este constructor va a ser empty o vacío porque no recibe parámetro, pero en realidad sí tiene que hacer algo, y tiene que hacer que el atributo número 1 sea igual a 0 y el atributo número 2 sea igual a 0. Recuerden que la función de los constructores es principalmente inicializar los atributos de la clase. Bueno, lo que vamos a hacer, fíjense en el cuadrito que yo puse, ya cargué los atributos, realicé los dos constructores, me faltarían todos los métodos get y set, tanto como atributos tenga. Vamos a hacer, ¿dónde está? Vamos a insertar código, le vamos a decir los métodos get y set, tiene 4, perfecto, y vamos a hacer uno nosotros que se va a llamar get suma, justamente get porque tiene que devolver, y la intención de ese método get va a ser de devolver la suma de los dos atributos. Entonces va a ser un método, público, que se va a llamar get suma. Public va a ser del tipo double porque va a devolver un número double, y se va a llamar get suma, y no va a recibir como ningún parámetro porque ya los tiene a los atributos. Lo único que va a hacer es retornar el número 1 más el número 2. Entonces de esta manera estaría terminada la clase que me pide la primera parte del ejercicio, que dice que tengo que crear la clase suma2, que es esta que vemos acá, ¿no? Ya tiene sus atributos, los constructores, los métodos get y set, y tiene el método get suma. Bueno, ahora lo que nos estaría faltando es probarla esa clase desde el programa principal.
Nos vamos al programa principal y vamos a crear un objeto de esa clase. La clase se llama suma2, por lo tanto, para crearme un objeto de suma2 tengo que poner el tipo de datos primero, como es, sería suma2, y lo voy a llamar objeto 1 para que se diferencie el nombre de la clase con el objeto. Voy a invocar su constructor y le voy a pasar como parámetro el número 10 y el número 15. ¿Sí? En teoría lo que hice aquí es instanciar un objeto de la clase suma2. Eso es lo que hice, invocando su constructor con parámetros. Podría crearme otro objeto de esa clase. Voy a poner el tipo objeto 2 igual a new suma, invoco en este caso su constructor vacío. De las dos formas, observen cómo este objeto lo invoqué invocando su constructor con parámetros y ese invocando su constructor sin parámetros. Bueno, lo que vamos a hacer es mostrar la suma del objeto 1 que tiene dos valores. Otra cosa, esto por ejemplo acá yo me acabo de crear un objeto de 2 de la misma clase, pero como invocamos el constructor vacío, sabemos que los dos atributos, número 1 y número 2, que están adentro de la clase, o sea, estos dos están en 0. ¿Por qué? Porque al invocar su constructor los puso en 0. Ahora, ¿cómo le asigno valores? Muy fácil. Tendría que hacer objeto 2.set número 1 y vamos a poner por ejemplo el número 25, y después voy a hacer objeto 2.set número 2 igual a 50, por ejemplo. Entonces ahí lo que hice, observen, acá hice todo en un solo paso y acá lo hice invocando su constructor vacío y después asignándole valores. Bueno, si yo quisiera mostrar el resultado de la suma, lo que tendría que hacer es mostrar con pantalla la suma del objeto 1 va a ser igual a, pongo el nombre del objeto e devuelvo su método getSuma, que es el método que me permite devolver la suma de los dos atributos. En este caso, aquí me está dando error porque no puse más. En este caso lo que debería devolver 25, y en este caso si yo invoco el método getSuma me debería devolver 75. A ver, veamos. La suma del objeto 2 va a ser igual a objeto 2 getSuma. Fíjense cómo los dos objetos, tanto el 1 como el 2, son de la misma clase, por lo tanto tienen el método getSuma. Bueno, lo probemos, estamos en condiciones de probarlo. Nos venimos acá, le damos bueno, lo vamos a probar de acá directamente, le vamos a dar ejecutar y en teoría, fíjense, la suma del objeto 1 me da 25 y la suma del objeto 2 75. Hasta ahí algo conocido, algo común de la programación orientada a objetos, que es la declaración de la clase, la definición de la clase, la creación de objetos a partir de esa clase. Lo que vamos a introducirnos ahora es el concepto de herencia. Para eso vamos a ver cómo sigue el enunciado. Dice: luego, a partir de esa clase suma2, esta clase, el alumno deberá realizar otra clase que se llame suma3, que herede todo de suma2 y que permita modificar el constructor nativo y sobreescribir el método getSuma. Bueno, ¿cuál sería la idea de hacer esta clase? Que como esta clase me permite sumar dos números enteros, dos números dobles, y devolverlos a través del método getSuma, si yo quisiera hacer una clase que haga exactamente lo mismo para tres atributos, podría hacer una clase nueva totalmente
o podría ser una modificación, una extensión de la clase suma2. ¿Qué es lo que dice la programación orientada a objetos? Recuerden, tengo dos opciones: o me construyo una clase nueva, totalmente nueva, que se llame suma3, que tenga sus 3 atributos y todo lo mismo a las de suma2, pero nada más que para 3 atributos, o me creo una clase que se llame suma3 y que sea una extensión de suma2. Entonces a la clase suma3 debería agregarle los atributos y modificarle algunas cosas para que tenga un comportamiento correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. La extensión o la herencia es herencia simple. Es herencia simple porque únicamente se puede crear una clase haciendo una extensión de otra. No se puede crear una clase a partir de la extensión de dos o más clases. Ese es otro concepto que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, un poquito más adelante. Bueno, nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a venir a... ya tengo la clase suma2. Lo que vamos a venir, vamos a presionar, vamos a hacer botón derecho, le vamos a dar nueva clase y esta clase se va a llamar suma3, tal cual como lo dice el enunciado. Bien, esta clase suma3 va a ser una extensión de la clase suma2. Entonces voy a poner la palabra extends suma2. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Qué hice cuando yo puse la palabra extend suma2? En realidad lo que estoy haciendo acá, aunque no se vea, es haciendo una copia exacta de suma2 en esta clase. Vamos a imaginarnos que está haciendo eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la clase suma3 está todo lo de suma2, y todo lo de suma2 son los dos atributos, su constructor vacío, los métodos get, los métodos y el método getSuma. Está todo en suma3. Por eso se dice que es una extensión, va a ser una modificación de suma2. Entonces, lo que nos estaría faltando para que sea una clase que me permita sumar 3 números es crear un atributo número 3, ¿sí? Porque ya sabemos que el 1 y el 2 están en la clase suma2. En este caso, esto se llama, vamos a ponerlo aquí, no importa que el video sea muy extenso, esto se llama herencia simple, porque se heredan atributos, métodos, constructor de su clase nativa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la clase nativa acá? Esta es la clase nativa y esta es la clase extendida. Entonces la clase nativa es suma2. Bueno, lo que vamos a hacer es crear el atributo 3 y vamos a empezar a generar el código. Vamos a presionar botón derecho, le voy a dar insertar código y le voy a decir constructor. Fíjense cómo sale la pantalla. Lo que me está diciendo acá es que el atributo nuevo que tiene mi clase, que se llama suma3, es este atributo número 3. Y los constructores y los atributos que tenía la clase anterior se llaman suma2. Lo ideal sería, tengo dos opciones: o me construyo un constructor totalmente nuevo, o modifico el constructor que tenía su clase nativa. Lo correcto es modificar el constructor de la clase nativa, porque hay en algunos casos que sería el doble del esfuerzo y no estaríamos reutilizando la potencia que tiene la programación orientada a objetos. En este caso esta clase es muy sencilla, pero en el caso de clases mucho más complejas esto se tornaría prácticamente imposible de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que le voy a decir es, voy a modificar el constructor nativo que se llama suma2
y le voy a agregar el atributo suma 3. Vamos a ver qué hace. Fíjense lo que me hizo. Yo tengo mi nueva clase, que es una extensión de suma 2, y le pasa como parámetro el número 3, el número 1 y el número 2. Pero ¿qué es lo que estaría haciendo acá? Lo hizo perfecto el generador de códigos. Lo que dice es: como tu clase suma 3 es una extensión de suma 2, lo que vamos a hacer en el constructor de este suma 3 es vamos a invocar el constructor de la clase nativa de esta, y para poder invocar el constructor de la clase nativa pone la palabra super y le pasa como parámetros el número 1 y el número 2 que están acá, ¿sí? Y luego el número 3 se lo está inicializando en esta clase. Esto se llama modificando, este sería el constructor de la clase suma 3, invocando el constructor nativo de la clase que se llama suma 2. ¿Sí? Espero que esto se haya entendido. Bueno, lo mismo haríamos con el constructor vacío. Vamos a venir, vamos a insertar código, le voy a decir constructor. En lugar de elegir este constructor nativo, le voy a decir que me tome este y me agregue el atributo. Entonces fíjense que lo que está faltando acá es que yo tendría que invocar el constructor vacío de la clase base. Esto no lo hace, no sé por qué no lo hace el generador de código, pero para invocar el constructor vacío tendría que poner la palabra super sin parámetros. De esta manera invoco el constructor nativo de la clase que recibe 2 parámetros, y de esta manera invocaría el constructor nativo de la clase base sin parámetros, el constructor vacío. Y fíjense que siempre inicializo el atributo nuevo que estamos incorporando. Recuerden, como hice una extensión, los atributos número 2 y número 1 y número 2 están en esta clase. No los estoy viendo, pero están porque estoy haciendo una extensión de esto. Entonces quiere decir que los métodos get y set también están. Entonces cuando yo venga a insertar código y haga métodos get y set, fíjense que me dice podría incorporarlos, pero voy a tomar únicamente el método para el atributo nuevo que se agregó nada más, porque los otros ya están y funcionan bien. Bueno, entonces lo que me estaría faltando es el famoso método getSumma, que en la clase 2 lo que hizo el método getSumma es devolver la suma de los dos números, número 1 más número 2. Entonces en el suma 3 podría hacer lo mismo, podría hacer esto: public double getSumma, no recibe como parámetro ningún atributo, pero lo que va a hacer es así: return get número 1 cada vez que quiero hacer referencia a un atributo de la clase cuando estoy haciendo una herencia, si ese atributo está definido en la clase nativa, en la clase base, tengo que poner la palabra super. Entonces le voy a decir que me sume el número 1, que me sume el número 2 y que me sume el número 3, que como este no está en la clase nativa,
está en esta clase, puedo acceder directamente. Fíjense, lo que está haciendo es devolverme la suma del número 1 más el número 2 más el número 3. Bueno, esta sería una forma, pero aquí lo que estoy haciendo es, no estoy usando la potencia de la programación orientada a objetos. La potencia de la programación orientada a objetos sería tomar el método que tiene suma 2, hacerle una pequeña modificación, sobreescribirlo y que quede funcional. Voy a borrar esto, espero que esto se entienda. Voy a borrar, me voy a venir, le voy a decir insertar código, y fíjense que tiene una opción que dice override method, o sea, sobreescribir un método, y me dice qué método querés sobreescribir, y fíjense que me está mostrando la clase nativa. Entonces, de la clase nativa quiero sobreescribir el método suma. Observen lo que hace. Me crea un método getSuma en la clase que estoy construyendo ahora, que se llama suma3, y en realidad lo que hizo es sobreescribir el método suma que traía de la clase nativa. Entonces, observen que lo que me hace es, me está retornando de la suma, pero de los dos atributos, porque esto es la clase nativa. Lo que tendría que hacer a ese método es hacer esto, que me invoque el método suma de la clase nativa, que me sumaría el atributo número 1 más el número 2, y ahora sumar el atributo nuevo, que sería número 3. Y observen, fíjense que ahí en inglés dice para cambiar el cuerpo de este método, elija las herramientas y los templates que vendrían a ser como template, vendrían a ser, bueno, no me sale en este momento, sería como una plantilla. Espero que se haya entendido esta parte. Los conceptos son bastante abstractos. Esto se consigue con práctica. Ustedes tienen una materia que se llama programación orientada a objetos 1 y programación orientada a objetos 2, en donde van a ver todos estos conceptos de herencia, en este caso herencia simple, y después vamos a ver clases abstractas y otras cosas. El objetivo de este ejercicio es que el alumno comprenda los conceptos para poder ingresarnos e introducirnos al mundo, digamos, del diseño de aplicaciones móviles. Bueno, lo que nos estaría faltando observen cómo sobreescribimos el método suma de la clase nativa. Le hicimos algunos retoques invocando el método suma de la clase nativa y sumándole el tercero. Entonces ahí quedaría listo el método getSuma, pero de la clase suma3. Entonces, ¿qué haríamos en el programa principal? Nos venimos, vamos a crear un objeto suma3 y le vamos a llamar objeto 3, justo coincide. Vamos a invocar su constructor, le vamos a pasar como parámetro el 10, el 15 y el 20. Fíjense, porque su constructor ya recibe 3 parámetros. Y vamos a mostrar el resultado de la suma. Vamos a poner la suma del objeto 3 va a ser igual, entre paréntesis, vamos a ver el objeto 3, que es un suma de 3 elementos, va a ser igual a, voy a invocar el método getSuma del objeto 3, objeto 3.getSuma. Bien, veamos qué es lo que hace, veamos cómo se comporta, y fíjense, me muestra 25, 75 y 45. Observen cómo a partir de una clase, acá está el esquema, ¿dónde está el esquema? Acá está, acá lo tengo un poco más grande.
A partir de esta clase suma 2, creamos otra clase extendida que se llama suma 3 y le agregamos únicamente lo que necesitábamos. Como esta clase se encarga de la lógica de crear, de sumar dos números, esta que se encargaría de sumar 3 números sería equivalente a la de 2, pero haciendo unos retoques necesarios para que esto quede funcional. Entonces, lo primero que hicimos es crear un atributo, el único atributo que le faltaba, porque como hicimos la extensión, estos dos ya están dentro de esta clase. Modificamos los constructores, tanto el constructor como parámetro como los constructores vacíos. Incorporamos los métodos get y set de los atributos nuevos, porque los métodos get y set ya están en la clase nativa, así que no los necesitaría. Y otra cosa muy importante, que es la más importante de todas, el concepto principalmente, el concepto es el más importante de todos, está acá en haber sobrescrito la clase nativa. Bueno, esto yo lo puse, le vamos a poner sin línea y le vamos a poner, bueno, sin relleno. Aquí está, en esta función está el corazón de cómo heredar, de cómo hacer herencia, cómo extender a partir de una sola clase, cómo modificar sus constructores y sobreescribir principalmente un método. Aquí está el corazón de la programación orientada a objetos. Es algo que nosotros vamos a hacer mucho a partir cuando comencemos con la programación móvil.